titulado la predicación que voy a dar, Muro de Obediencia, ¿vale? Que es donde va a estar basado mi pensamiento. Y una más. Pues sí, ahí tenemos el muro, ¿vale? Esta es la última lámina. Ahí tenemos el muro ya construido, un muro sólido, ¿vale? Que no hay brecha y ese muro no se traspasa. Es un muro fuerte, de piedra, y no tiene ningún hueco, ¿vale? Entre un sillar y otro está bien ajustado y de eso se trata, de una muralla bien construida, bien fuerte, revestida y que no se nos caiga. Como decía, vamos a estar observando la muralla de Jerusalén. Voy a dejar que sea el texto bíblico el que nos hable, ¿vale? A mí me gusta mucho hacer posible que sea el texto bíblico propiamente el que nos hable. Entonces, quiere decir con esto que vamos a leer mucho, ¿vale? Así que yo voy a ir leyendo también. Para situarnos en el contexto, vamos a leer Nehemías 1, del 1 al 9, y voy a leer un poquito rápido, ¿vale? Porque repito que hay mucho texto. Nehemías 1, del 1 al 9, dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, ¿vale?, con el rey de Persia, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén, ¿vale? Nehemías está preocupado de cómo estarían los habitantes de Jerusalén y de cómo estaría la ciudad. Versículo 3, y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla o el muro de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Aquí tenemos la escena. Versículo 4, y cuando oí estas palabras, está hablando de Nehemías, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Este versículo es un versículo clave, y el siguiente también. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Este versículo también es un versículo clave e importante. Y hasta el 9. Hemos procedido perversamente contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Era lo que había ocurrido. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, entonces vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, aunque estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. La misericordia del Señor. Muy bien. Entonces, ese es el preámbulo y seguimos leyendo. Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 6, dice: aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey, porque Nehemías era copero y sabéis que el copero probaba del vino antes que el rey por si le habían puesto algún veneno. Yo nunca había estado triste en su presencia, y el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Esto no es más que tristeza de corazón, depresión. Entonces tuve temor, mucho temor, y dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo. Este inciso súper importante. Esa oración breve, rápida, pero que estaba regada de mucha más oración que hemos estado viendo en el capítulo 1, versículo 5, 2:5. Y respondí al rey: si le place al rey
y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, habiendo testigo, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Es decir, que tenía el favor del rey para hacer esta obra, para poder ir a Jerusalén a reconstruir la muralla o el muro. Versículo 9 al 13. Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey, y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Cuando se enteraron Sanbalat, Horonita, y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Esto es importante. Estos eran personas que estaban allí en Jerusalén, pero que no eran del pueblo de Dios. Eran de los pueblos paganos que habían estado, que eran de los cananeos, digamos, antiguos. Aunque también los amonitas, que eran descendientes de Lot, y estaban allí también. Y había también árabes que saldrán, que lo veremos después. Versículo 11. Y llegué a Jerusalén y estuve allí 3 días. Y me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo, excepto el animal sobre el cual iba yo montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar. Todo esto tiene significado. Inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y último párrafo, 17 al 20. Entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos el muro de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Resalto la palabra, esforzaron sus manos en la buena obra. Pero cuando se enteraron Sanbalat, los de antes, Horonita, Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros. Nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Y yo les respondí y les dije, el Dios del cielo nos dará éxito, por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Vale, pues aquí tenemos entonces un poco toda la escena, la escenografía de lo que vamos a estar meditando, ¿vale? Vemos que la ciudad de Jerusalén estaba desolada, las puertas rotas, las murallas estaban caídas, como algunas de las fotos que hemos estado viendo por ahí. Y cuando se entera Nehemías, un hombre que era temeroso de Dios, que guardaba sus mandamientos, que amaba al Señor, que lo buscaba, siente mucho pesar de ver desolada la ciudad de nuestro Dios, la ciudad que el Señor había escogido para poner allí su nombre, como dice su palabra, ¿no? Y estaba totalmente triste y se puso a llorar y dice que hizo duelo, ¿vale? Y después se quebranta, hace ayuno, ora, se levanta y confiesa delante de Dios. Confiesa el pecado suyo, confiesa el pecado de su pueblo. Está relacionando el pecado que había habido en el pueblo de Dios con las circunstancias que estaban viviendo, las circunstancias físicas. Había habido desobediencia, como hemos leído en el 1, 8, 7 y 8. Había habido desobediencia y por causa de la desobediencia los muros se cayeron, los muros se rompieron, ¿vale? Como decía el título de esta predicación, muro de obediencia, pues vamos a estar muy enfocados precisamente a eso, a la obediencia y al muro que nos protege. Siguiendo un poco con el escenario, hemos visto que Nehemías se ve con la responsabilidad de decir, vamos a ir a construir el muro de Jerusalén. Habla con el rey. El rey era el rey de Persia,
un legado de los anteriores imperios que había habido, el imperio babilónico, que era el que había sacado de su tierra al reino de Judá, al reino del sur. Anteriormente los asirios habían sacado de su tierra al reino del norte. Todo eso por causa de la desobediencia, ¿vale? Todo eso ya lo estuvimos viendo en el prefacio que hice hace 2 semanas. Y entonces Nehemías ve la necesidad de decir, yo voy ahí a reconstruir la muralla o el muro. Habla con el rey de Persia, aquel que estaba subyugando a toda aquella zona porque él era el emperador en eso entonces, ¿no? Y el rey perfectamente, ¿cómo iba a consentir un rey que fueran a una de las ciudades y los pueblos que habían conquistado y que estaban bajo su tutela a que fuera a reconstruir el muro? Si reconstruye el muro es que se van a reforzar y es que se van a amotinar y se van a rebelar. Ese era el pensamiento totalmente lógico y consecuente. Sin embargo, Nehemías goza del favor del rey Artajerjes, el rey de Persia. Y eso es interesante. Nehemías, ¿qué había hecho? Se había arrepentido, había reconocido su pecado, se había quebrantado delante de Dios, había ayunado y había orado. Y en esa actitud es cuando va al rey de Persia. El rey de Persia es condescendiente y le dice que le parece el plan muy bien, pon una fecha y pon un periodo de tiempo, un plazo de tiempo. Y así lo cumplen, viene a Jerusalén y ya in situ Nehemías está viendo cómo ese muro realmente era como le habían informado, está todo caído, está todo derrumbado y desolado. Y es curioso, porque Nehemías dice que tenía un plan que a nadie se le había manifestado. 2:12, vamos a leerlo. Y me levanté de noche yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón, que hiciera por Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo, excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Dios había puesto en el corazón de Nehemías una misión y no lo comunica a nadie. Empieza a actuar y empieza a reconocer y a observar qué había ocurrido, cómo ve esas murallas, en qué situación están, ¿vale? Y el hecho de que nombre aquí una serie de puertas es interesante. Dice, salí, versículo 13, 2:13, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. El dragón, ya sabemos lo que significa, y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derruidas o derribadas y sus puertas estaban consumidas. Así que está haciendo una inspección. Cuando ya hace la inspección y ya tiene todo claro cómo lo va a hacer, entonces cuando ya informa a los habitantes de Jerusalén y les dice lo que ha ocurrido, les dice también cómo tiene el favor del rey, ¿vale? Haciendo ver que tiene el apoyo que el Señor le ha brindado para reconstruir la muralla, para reconstruir el muro. El hecho de que tuviese ese favor del rey es un apoyo de que el plan venía de parte del Señor. Ahora, eso sí, oposición nos falta. Están estos dos, y luego 3, Sanbalat, Tobías y Gesén, que ellos no son del pueblo, están allí, pero precisamente ellos están allí porque están como más o menos gobernadores y un poco controlando aquello, y eso no debía cambiar. La situación en Jerusalén debía seguir así para ellos porque era la situación cómoda, pero en ningún caso podían estar así en Jerusalén. Y Nehemías decide construir el muro, y no solamente que decide construir el muro, sino dice claramente, vosotros, Sanbalat, Tobías y Gesén, no sois parte de esta reconstrucción porque no sois del pueblo. Tenían que construirlo ellos. Y esa es la situación. La muralla era su protección. Y ahora vamos a hablar un poquito de la muralla en sentido espiritual, que hemos dicho que el muro está relacionado con la obediencia. Y en eso nos vamos a explayar un buen tiempo, viendo qué relación hay entre la obediencia, que hemos estado viendo cuando se ha quebrantado Nehemías, se ha arrepentido, ha reconocido su pecado personal y como pueblo, y el Señor escucha, ¿no? Y ahora vamos a saltar a Isaías capítulo 5 y nos va a ilustrar acerca de esta relación de muro y obediencia. Isaías capítulo 5 del 1 al 7.
teniendo en mente esta escenografía, vamos ahora a navegar mucho por diferentes pasajes de la Biblia, pero seguimos con la escenografía en nuestra mente, ¿vale? De la muralla de Jerusalén y Nehemías reconstruyendo. Entonces, Isaías capítulo 5, del 1 al 7, un poquito de agua. Dice, cantaré ahora a mi amado, y el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Está hablando del Señor, de Jehová. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas. No sé cómo lo dice ahí. Que diese uvas, vale. Aquí dice uvas buenas. Pero solo produjo uvas silvestres. Versículo 3. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Ahora está hablando el Señor directamente. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Antes de seguir, el Señor está expresando a su pueblo que cuando tenían que haber traído buen fruto, ellos no podían traer buen fruto porque se habían corrompido, ¿vale? Eso lo vamos a ir viendo. Se habían entregado a los dioses, se habían entregado a los dioses falsos, se habían entregado a los otros pueblos, se habían mezclado. Y entonces el Señor dice, versículo 5, ahora pues dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado, su muro, y será consumida. Derribaré su muro y será hollada, pisoteada, como estábamos viendo Jerusalén a través de Nehemías. Y haré que quede desolada, vacía, no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos, abandonada. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Versículo 7. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, ¿vale? Que es lo contrario de iniquidad, fidelidad a su palabra, como hemos visto en Nehemías 1, 7 y 8. Pero he aquí derramamiento de sangre. Y esperaba justicia, pero he aquí clamor, es decir, injusticia, infidelidad a él. Aquí tenemos este pasaje que ya nos está describiendo lo que el Señor estaba sintiendo cuando estaba viendo a su pueblo, que su pueblo se había abandonado totalmente de Dios y se había unido a los pueblos paganos. En Jeremías capítulo 2 también vemos sobre esto. Sería para leer el capítulo entero, no lo vamos a leer, pero sí voy a leer parte, un trozo. Jeremías capítulo 2, ¿vale? Dice, vino a mí la palabra del Señor diciendo, ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, ¿vale? Y ahora hace un recuento de cómo el Señor los sacó de Egipto, cómo tuvieron esa relación de amor, ese amor precioso de juventud, ¿vale? Y versículo 4, oíd la palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de Israel. Así dice el Señor, ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres? La misma pregunta que hace en Isaías, para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos, vacíos, etcétera, etcétera. Y ahora va describiendo todo, versículo 7, yo os traje a una tierra fértil para que comierais de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra y de mi heredad hicisteis abominación, juntándose con los pueblos que estaban allí, también lo vamos a ver. Y ahora el versículo 12 y 13 dice, espantaos, oh cielos, por esto y temblad, quedad en extremo desolado, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. ¿Vale? ¿Quién es la fuente de agua viva? Nuestro Señor. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas
y cisternas rotas, agrietadas, que no retienen el agua. Era toda la parafernalia que ellos habían hecho, esa parafernalia religiosa que habían montado, que iba totalmente en contra de lo que el Señor le había mandado a través de su palabra. Habían abandonado a su Dios, a la fuente de aguas vivas, y habían cavado ya donde no había fuente de agua viva, sino agua estancada. Y encima no solamente agua estancada, sino que el agua se va, no hay agua. Estaban vacíos, ¿no? Pero el Señor, en su misericordia, volvemos otra vez al escenario de Nehemías, en su misericordia le estaba dando otra oportunidad para reedificar el muro y para reedificar la ciudad. Sabemos por la historia, sabemos por la palabra, que Zorobabel levantó el templo físico mucho tiempo antes de Nehemías. Después vino Esdras, levantó el muro espiritual explicando la palabra, leyendo la palabra al pueblo. El pueblo también se quebrantó, pero faltaba que ese conocimiento se pusiese por obra y terminar de guardar la ciudad. Y para que se pusiese por obra, las personas que estaban allí en Jerusalén debían guardar estrictamente y con mucho celo la palabra de Dios. La relación entre muro y obediencia. Y ahora hay un pasaje central, por decirlo de alguna manera, que habla sobre la obediencia y la desobediencia. ¿Quién me podría recordar de qué capítulo estamos hablando que habla de la obediencia y de la desobediencia? ¿Alguien me podría echar una mano? Amén, gloria a Dios, eso es. Pues evidentemente sería para leerlo entero, pero no lo vamos a leer por el tiempo. Pero sí vamos a leer uno. Versículo 52, Deuteronomio 28, 52. Después de estar el Señor hablando al pueblo acerca de las bendiciones que trae la obediencia y acerca de las maldiciones que trae la desobediencia, pues en esta segunda parte de las maldiciones que trae la desobediencia les dice, versículo 52, y esa nación, es decir, está hablando de las naciones invasoras, te pondrá sitio, es decir, te va a hacer un cerco en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y fortificados, en los cuales tú confiabas, caigan por toda tu tierra, y te sitiará, te rodeará en todas tus ciudades por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Y eso fue causa de la desobediencia. El Señor se lo está advirtiendo mucho antes de que pasara nada. El Señor está diciendo, mira, si obedeces, tienes estas bendiciones. Si desobedeces, tienes estas maldiciones. Entre ellas, una nación invasora que iba a destruir por completo sus murallas. Ya se lo había el Señor avisado mucho tiempo antes. Estamos hablando de que si el Señor dio su palabra, como en el siglo XVI antes de Cristo, Nehemías está en el siglo V antes de Cristo, estamos hablando de 1100 años antes. Fuerte, ¿no? Seguimos escarbando y buscando de la palabra. Isaías capítulo 30, versículo 9 al 15. Isaías capítulo 30, versículo 9 al 15. Aquí también habla muy claro de acerca de el muro, la obediencia, el muro. 39 al 15. Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor, que dicen a los videntes, no veáis visiones, y a los profetas, no nos profeticéis lo que es recto. Decidnos palabras agradables. Profetizad ilusiones. Apartaos del camino. Desviaos de la senda. No oigamos más acerca del Santo de Israel. Son palabras muy fuertes. Por tanto, así dice el Santo de Israel. Ya que habéis desechado esta palabra y habéis confiado en la opresión y en el engaño, y os habéis apoyado en ellos, versículo clave, 13, por eso esta iniquidad será para vosotros como muro agrietado, a punto de caer. Recordad esa fotografía de esos muros rotos. Como abultamiento en una pared alta, ese socavón que hemos visto.
cuya caída viene de repente, en un instante. Su caída es como el romper de una vasija de alfarero, también tiene su significado, recordáis el campo del alfarero, Judas se ahorcó en un campo así, despedazada sin piedad, no se halla entre sus pedazos ni un tiesto para tomar fuego del hogar o para sacar agua de una cisterna. ¿Recordáis la cisterna agrietada? Versículo 15, clave también. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. Esa sería la llave para ser salvo. En quietud y en confianza está vuestro poder. Pero fíjate cómo termina este versículo tan tristemente. Pero no quisisteis. No quisieron. Aquí tenemos lo que la palabra nos enseña acerca de la importancia de la obediencia, acerca de que la obediencia trae un vallado y la desobediencia trae la brecha. Lamentaciones 2, 7 al 9, también habla de esto mismo. Lamentaciones capítulo 2. Siete al 9. Dice, y el Señor ha rechazado su altar. Qué raro, ¿no? Que el Señor haya rechazado su altar. Ha despreciado su santuario. Qué raro, ¿no? Ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Gritos se han dado en la casa del Señor como en los días de fiesta solemne, pero no eran gritos de fiesta. El Señor determinó destruir la muralla de la hija de Sión. Ha extendido el cordel, no ha retraído su mano de destruir y ha hecho que se lamenten el antemuro y el muro. A una desfallecen. Se han hundido en la tierra sus puertas. Él ha destruido y quebrado sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones. Ya no hay ley. Tampoco sus profetas hallan visión del Señor. Ahí tenemos la respuesta. Habían abandonado todo lo que era la instrucción de nuestro Señor y ya los profetas, por mucho que dijeran, y ponte a leer el libro de Jeremías, cuando Jeremías está hablando de parte de Dios, y el pueblo dice que no le hable de esas cosas. Habría mucho más, ¿vale? Y eso ya no lo voy a leer, pero sí lo voy a citar. Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 12, el 13, el 22, el 38 y Oseas capítulo 2. Todo eso nos está hablando de la importancia de la obediencia y lo que trae las consecuencias de la desobediencia. Ahora, vamos a hablar del muro, que el Señor levanta muro, como hemos dicho, cuando hay obediencia, pero eso no significa que por el hecho de que seamos fieles no vaya a venir ninguna calamidad. Eso es importante que lo veamos. Y vamos a considerar brevemente y rápidamente la vida de Job, ¿vale? Job, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Y vemos cómo precisamente esa obediencia de Job trajo un vallado a la vida de Job, un muro, pero vemos por lo que cuenta el libro de Job que la vida de Job tuvo un episodio muy difícil. Dice Job 1, 8 al 10. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no era porque Job por sí mismo era muy bueno, que hacía las cosas muy bien, sino porque era temeroso de Dios. Es decir, obedecía lo que el Señor le enseñó. Intachable y recto y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Vemos la relación de obediencia y muro? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Es decir, que Job, vemos claramente que era fiel a la palabra de Dios. Pero esta calamidad que nos narra el libro de Job no era precisamente por su infidelidad, era porque Dios quiso probarlo.
Luego que el Señor también prueba a sus hijos, a los suyos, pero lo que no podemos caer en el otro pensamiento, que si hay desobediencia, el muro sigue en pie. Si hay desobediencia, dice la palabra que el muro cae. Ahora, cuando tú eres fiel a su palabra, el muro no cae, pero pueden venir pruebas, que era lo que vemos en la vida de Job. Y vemos como al final Job da gloria a Dios, glorifica al Señor y dice, de oídos, eso está en 42:5 de Job, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Vale? O sea que reforzó mucho más la fidelidad de Job hacia el Señor y hacia lo que el Señor enseña. Seguimos hablando de muro de protección. Y ahora nos vamos a ir al principio de los tiempos, en la creación. Eso es muy interesante. Génesis capítulo 2, 15 al 17. Y de mientras bebo. Génesis capítulo 2, 15 al 17. Vamos a ver qué relación tiene el muro y la obediencia también aquí. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que, subraya esto, lo cultivara y lo cuidara. En la Biblia Reina Valera dice, lo labrara y lo guardase. Ahí se ve más claro todavía. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero repito, la misión del hombre, de Adán y Eva, era cultivar y cuidar, labrar y guardar. Dice la Nueva Traducción Viviente, para que se ocupara del jardín y lo custodiara. Qué expresión, ¿verdad? ¿Y por qué tenía que custodiar el jardín? Porque tenía que guardar el jardín, porque tenía que cuidarlo. Vamos un poquito a analizar eso. Ya todo el mundo tenemos pista, claro. La palabra cultivar viene de una palabra hebrea que se usa también en castellano, abad, ¿vale? ¿Qué es un abad? Una persona que es un hortelano, que trabaja la tierra y todo eso. Pues eso significa trabajar y también significa servir. Es decir, el hombre, el ser humano, Adán y Eva, tenía que cuidar y servir la tierra, pero no solamente eso, sino también la otra es proteger, custodiar, cuidar, que la palabra original en hebreo es shamar. Y shamar literalmente, fíjate lo que significa. Dice, poner un cerco de espinos alrededor, con el propósito de proteger. O sea que fíjate qué curioso, por lo menos curioso, interesante, y de ahí mucho más. Que el Señor le está diciendo a Adán y Eva, tenéis que cuidarla, tenéis que trabajar la tierra, pero tenéis que también hacerle un cerco. Repito, un cerco de espinos alrededor para proteger. ¿Había un enemigo o no había un enemigo? ¿Quién era el enemigo? El serpiente. Digo el serpiente porque tiene género masculino en el idioma original. Satanás, ¿verdad? Pues dice que tenía que poner un cerco, ¿vale? Custodiarlo. Y esa era la misión, tenía que obedecer lo que el Señor les había dicho. Y el Señor le dice, y el día que desobedezca, ese día morirás, que significa separación. Y nos damos cuenta de un detalle. El detalle es que no han pecado todavía y la serpiente se está acercando a ellos. ¿No nos dice algo? El muro estaba bajando. La protección estaba bajando. Permiten que esa amenaza se acerque. Es decir, que no estaban cuidando esa muralla, esa protección. Eso es muy interesante. Cerco de protección había bajado. Su labor era cultivar y cuidar, o labrar y proteger, o ocuparse y custodiarlo, ¿vale? Cuando estamos desocupados, viene el ocio. Y Proverbios precisamente nos habla muy bien de los ociosos, ¿verdad? Luego, ya, no solamente cuando comieron del fruto que no debían comer, ya había algo, porque el muro estaba cayendo, porque el serpiente se está acercando. Es decir, la obediencia era un muro de protección. Era un muro de protección. Por supuesto,
ya del todo, el remate cuando le tienta el tentador y comen del fruto, automáticamente se consuma el pecado, la ruptura. Y Dios, que tenía un plan para precisamente con esta familia y con sus descendientes hacer una obra con ellos y vivir juntos, ese era el plan de Dios. Pues de buena primera, en el tercer capítulo de la narración, se nos va todo al traste. ¿Hasta cuándo? Tienes que pasar por toda la Biblia, los 66 libros, y llega al final, cuando vuelva otra vez a ese origen. Fíjate todo lo que ha tenido que ocurrir desde el principio, porque el muro no estaba cuidado. Pero no pasó solo con Adán y Eva, ya después pasó con Caín. El Señor le advierte y le dice que cierre su puerta, ¿vale? Porque si no la cierra, malo. Génesis 4, 6 al 7. El Señor estaba hablando con Caín y le dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Ya ese muro ya estaba cayendo. Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta. Es decir, hay la muralla, pero el pecado, el enemigo está a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Cierra tu muralla, cierra tu muro. Es decir, la obediencia. El Señor le dijo que cerrara la puerta. Por supuesto, Caín no lo hizo y asesinó a su hermano. Y si nos vamos al libro de Jueces, ¿cuál es el lema del libro de Jueces? ¿Recordamos? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero fíjate, lo que bien, yo voy a hacerlo bien. Entiendo que es así, voy a hacerlo así. Ese era el contexto de Jueces. El Señor le había dicho a su pueblo, ya estamos hablando de la conquista, ¿vale? El Señor le había dicho a su pueblo que fueran a la tierra prometida y que de allí no dejaran a nadie que se quedara en esa tierra. El Señor le había entregado su tierra, la tierra que era de Dios, a su pueblo. Esta tierra te la doy yo, que es mía para ti. Y no dejes a nadie en esta tierra. Échalos a todos, ¿vale? Esa era la consigna. Pues vamos viendo. ¿Qué pasó? Sería para leer por lo menos Jueces 1, 2 y 3. No lo vamos a leer entero, pero sí vamos a leer algunas partes. Jueces 1, 27 y 28. Y dice, ahí está narrando al principio cómo van conquistando las diferentes ciudades, cómo lo van haciendo. Más o menos parece que va todo correcto. Pero llega al 27 y dice, pero Manasés no tomó posesión. Y subraya esa palabra. No tomó posesión. Dios le dijo, poseed la tierra. Y Manasés dice, no tomó posesión. Desobedeció. No tomó posesión de Bet-Seán y de sus aldeas, ni de Taanac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Y los cananeos persistían en habitar en esa tierra, en aquella tierra. Hombre, es que ellos estaban allí de antes. Persistían. Pero Dios había emitido juicio, y eso lo quiero aclarar por si alguien no conoce el contexto. Dios había emitido juicio en esas naciones que había llegado su maldad al colmo. Y por eso Dios está emitiendo juicio contra esos cananeos. Y utiliza a su pueblo para quitarlos de allí. ¿Vale? La maldad de aquellos cananeos había llegado al colmo. Y eso es muy importante que lo resaltemos. Si no, parece que es un capricho de Dios. Y no lo es. Está haciendo justicia y está utilizando a su pueblo para ejercer su justicia. Y ahora dice, y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Versículo 28. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados. Fíjate cómo termina el versículo. Pero no los expulsaron totalmente. Luego el Señor está diciendo, expulsarlos a todos. Y ellos dicen, no, es mejor que los pongamos aquí y los sometemos a trabajo forzado. Nos va a venir bien. Nosotros vamos a seguir nuestra propia instrucción, nuestra propia idea. Creemos que es un poquito mejor. Vamos a modificar una mejilla nada más de lo que tú has dicho, Señor. Y nos lo expulsaron totalmente. Jueces 2, 1 al 3. Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres. Y dije, jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Y en cuanto a vosotros, no haréis pacto
con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribaréis, pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije, no los echaré a los pueblos que vivían allí de antes, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. Es decir, como ellos habían decidido, voy a hacerlo como buenamente entiendo, cuando no tenía nada que entender, sino simplemente obedecer, que decía, posee la tierra, no dejéis nadie allí, pero yo entiendo de otra manera, pues vale, tú lo entiendes de otra manera, pues ahora te vas a comer sus dioses, con sus protocolos religiosos, con sus estatutos y su forma de proceder. Y Jueces capítulo 3, 1, del 4 al 6, y será la última cita de Jueces. Que dice, Jueces 3, 1. Y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel. Es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Porque ya la generación que ahora está allí ya es una generación nueva, no son de los que habían estado guerreando con Josué anteriormente, porque entonces eran niños y ahora son ya mayores. Ellos no habían pasado por ninguna batalla. Y ellos entienden que hay que hacer las cosas de una manera determinada, que es lo que hemos estado viendo. Y el Señor le dice, vale, pues estas naciones se quedan aquí para probaros. ¿Vale? Versículo 4. Y eran para probar a Israel, para ver si obedecían, ¿el qué? Los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, allí, entre medio, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Vamos a vivir bien, vamos a vivir todos juntos, según más o menos lo que vosotros estáis viendo, que me parece interesante. Pues eso es lo que ocurrió. Se mezclaron a partir de ese momento, pues lo que es la instrucción del Señor, lo que es la palabra del Señor, no se llevaba a cabo en ningún momento. Entonces, ¿qué ocurría? Pues los muros vuelven a caer, y en este caso son muros espirituales, ¿vale? Y volvían los pueblos que vivían allí, volvían a ganar las batallas, ellos en ese agobio se dirigen al Señor, Señor, ayúdanos, el Señor manda jueces y durante 40 años parecía que la cosa se iba normalizando. Pasaban 40 años, que es una generación, lo sabemos por la palabra, pues la siguiente generación ya no se acuerda, vuelta otra vez. Y así es el libro de Jueces, ¿vale? Un versículo clave que no lo vamos a leer porque ya vamos mal de tiempo, Jueces 2, 18 al 19, que está hablando de eso. Cuando clamabais, pues os mandaba un juez y la cosa bien, pero al final os olvidabais y volvíais a caer. Así que estamos viendo la importancia de que si el Señor decía, poseed la tierra, no dejéis nadie allí, había que obedecer. Y fijaros bien que ellos dijeron por contra, vale, lo vamos a hacer un poquito a media, lo vamos a poner a trabajo forzado porque así nos ayudan a nosotros. Y eso muchas veces a nosotros también nos pasa cuando a lo mejor decimos, bueno, hay cosas que yo sé que no están muy bien, pero yo las voy a controlar, ¿vale? Yo voy a orar a ti y yo las voy a dejar ahí, no las voy a tocar mucho, pero yo las voy a llevar controladas. Eso es como cuando decían, bueno, pues los sometimos a trabajo forzado, pero al final, ¿qué pasaba? Decía, pero no lo expulsaba totalmente, ¿no? El Señor nos dice que tenemos que mirarnos a nosotros, ya miramos un poquito a nosotros, ¿no? Tenemos que mirarnos a nosotros, cómo están nuestros muros, cómo están nuestras murallas, cómo está nuestra vida, y no condescender con cosas que sabemos claramente que a la palabra no le agrada, mejor dicho, que a Dios no le agrada y que la palabra sí nos los enseña, y sin embargo, decir, bueno, pero dejamos ahí, no pasa nada. Fijad lo que dice Colosenses 3.5, no lo busque. Colosenses 3.5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y está hablando a creyentes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Le está hablando a creyentes. Luego había cosas que el Señor le está advirtiendo que tenían que hacer morir. Luego estaban por ahí. Esas cositas que parecía que se quedaban.
Eclesiastés 10:8 dice, el que cava un hoyo cae en él, y el que abre brecha en un muro le muerde la serpiente. Le muerde la serpiente, lo que pasó en el jardín del Edén. De manera que, cuidado. Y ya terminando el pensamiento, volvemos otra vez a la palabra shamar, que decía que era el significado de proteger. Dice el Salmo 121:4 que el Señor guarda, shamar, a Israel. Otra acepción de la palabra shamar tiene sentido de guardar obediencia a Dios. Guardar el pacto con Jehová. Y eso lo vemos en Génesis 18:19, que ese sí lo vamos a buscar. Génesis 18:19. Porque yo lo he escogido, está hablando de Abraham, yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Guarden es shamar. Haciendo justicia y juicio. La relación entre guardar, entre hacer justicia y juicio, el Señor hace un cerco. Para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él, ¿vale? El Señor tiene un plan con Abraham, pero el requisito básico y fundamental que Abraham guarde ese pacto que ha hecho con Dios. Y lo que el Señor le instruye y le dice. Y en Génesis 17:9, que dice, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás, shamar, mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. ¿Vale? Está hablando de guardar ese pacto Abraham y su descendencia por sus generaciones. Ya estoy terminando. Romanos capítulo 6, vamos a leer algunos versículos de aquí. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿seguiremos manteniendo a los cananeos para que el Señor siga mandando y protegiéndonos y haciendo obras maravillosas contra los cananeos? Es decir, nuestro pecado. Dice, no, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, si nosotros hemos entregado nuestra vida a nuestro Dios, si no hemos arrepentido precisamente de los pecados, que los pecados es quebrantar la palabra de Dios, si nosotros hemos dicho sí a nuestro Señor, sí a tu forma de vivir, sí a como tú nos dices, dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ya no vivimos como cuando estábamos todavía con los cananeos y todas esas cosas, ya vivimos en una tierra nueva, la tierra que el Señor nos da. Pero eso sí, recordemos lo que decía Colosenses. Versículo 5, 6, 5. Pero si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pero está diciendo de forma presente, ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces, el pecado no se enseñoreará de nosotros mientras que estemos subyugados, muertos con nuestro Señor constantemente, matando nuestra carne y dejando que la vida de Dios sea la que esté reinando en nosotros. Y sabemos cómo es la vida de Dios, la vida que el Señor espera, la vida que el Señor demanda de cada uno de sus hijos, porque tenemos toda la palabra para considerarlo. Y lanzo 3 preguntas a modo de meditación para finalizar. La primera pregunta ¿es momento de observar cómo están nuestros muros? Es la primera pregunta. ¿Es el momento de observar cómo están nuestros muros? Recordamos, Nehemías había salido de Persia a inspeccionar los muros cuando se enteró de que aquellos muros estaban rotos y caídos. Pide perdón, tiene el favor del Señor, va a inspeccionar los muros y después habla con el pueblo y deciden reconstruir.
luego tiene mucha oposición, que lo vemos en el libro de Nehemías. Repito la pregunta, ¿es momento de observar cómo están nuestros muros? La segunda pregunta está relacionada, ¿cómo está nuestro vallado? El mío. Antes estaba hablando de forma colectiva, ahora personal. ¿Cómo está tu vallado, tu muro? Recordemos la vida de Job. Y la tercera, que también está relacionada, ¿estamos obedeciendo al Señor en todo o en parte? Recordad, el pueblo entró en la tierra prometida, no obedeció del todo, pero sometió a aquellos pueblos, pero no era la voluntad de Dios. ¿Estamos obedeciendo al Señor en todo? Y ya un último pasaje para también reflexionar, que el Señor, ya lo he citado, pero lo vamos a leer completo, Colosenses capítulo 3. Y el Señor, como hemos dicho, está hablando a creyentes. Y pues no vean las cosas que le dice a los creyentes, madre mía. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, lo hemos estado viendo ahora en Romanos, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí hay un hándicap importante, ¿no? O pistas. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, pero ya no. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, y ahora está hablando de tiempo presente, desechad estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Eso es lo que nos está instando a estar revestidos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, de la manera que Cristo perdonó. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, en el nombre del Señor Jesús, como si Él mismo lo hiciera, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Y me gustaría acabar con esta oración que la tengo escrita. Señor, hemos aprendido lo que los muros representan en tu palabra. Son muros de obediencia y queremos tenerlos levantados, no caídos. Haznos ver, Señor, qué puertas hay abiertas y dónde hay brechas en nuestro vallado, Señor. Señor, yo te pido perdón porque he pecado contra ti. Te pido que me ayudes a levantar los muros caídos de mi vida. También te pido que tú nos ayudes a levantar los muros caídos de nuestra comunidad. Ayúdanos a cerrar la puerta al enemigo. Danos el querer como el hacer por tu voluntad. Señor, quiero obedecerte en todo. Levanto un muro de protección alrededor de mi persona, de mi familia,
y de mi comunidad, en obediencia a ti, y me pongo en la brecha en favor de tu pueblo. Ten misericordia de nosotros y danos la oportunidad de levantarnos como lo hizo tu pueblo en tiempo de Nehemías.